Y entonces ellos hicieron una legislación buscando favorecerse y acabó siendo aplicada en su contra. Por eso es muy importante tomar decisiones para la patria, para fortalecer la democracia y no para lo que te conviene en un momento y en una coyuntura dada. Cuando llegó el caso, les soy sincero, este era un caso fácil. No era fácil, era regalado. Que esas reglas fueron aprovechadas por esos partidos políticos previamente al 2024. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Sí, ellos las habían aplicado de la misma manera. Los hizo pinole a los opositores en unos cuantos minutos. Todos los partidos conocían esas reglas y decidieron jugarlo con ellas. Porque quieren que en 2027 esto no suceda. Quieren que en 2027, aunque tengamos el respaldo popular para seguir teniendo mayoría calificada en la Cámara de Diputados, eso no se otorgue. Pues en realidad era intentar un golpe de Estado técnico. Yo, a diferencia de mi compañero Javier Corral, no me molesta nada ser aplastante mayoría. Si el pueblo así lo decide. Lo que es incorrecto es que sea con trampas, lo que es incorrecto es que sea con fraudes electorales, lo que es incorrecto es que sea con el dinero, lo que es incorrecto es que sea de manera inmoral, como lo hacía el régimen de partido Estado. No, no somos lo mismo. No, nosotros no estamos actuando así. Digan lo que digan, sostengan lo que sostengan, porque no son serios a la hora del debate. Son absolutamente torcidos. Lorenzo Córdoba y socios, Diego Valadez, todos esos están derrotados jurídicamente, políticamente, moralmente, éticamente y aritméticamente. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que hoy nos acompañan en la presentación de este libro, Entre la Constitución y la campaña mediática, asignación de diputaciones en 2024 y la sentencia Subrec 3505 de 2025. Antes de iniciar, también quiero agradecer enormemente a las personas que hoy nos honraron con la lectura de nuestra obra y que nos regalaron minutos de su valioso tiempo para comentarla. Muchas gracias al querido magistrado Felipe Fuentes Barrera, al senador Javier Corral, al senador Gerardo Fernández Noroña. Gracias por la lectura, por estar aquí con nosotros esta tarde, y a mi querido y admirado amigo el magistrado Felipe de la Mata, mi co-coordinador también. Les voy a contar yo muy brevemente cuál fue el objetivo de la obra para después más bien escuchar los comentarios de quienes nos acompañan el día de hoy. Básicamente buscamos desmontar con argumentos la narrativa que se construyó en medios de comunicación de que el proceso de asignación de diputaciones en 2024 había sido inconstitucional, un robo y una manipulación. Lo voy a explicar muy sencillamente, lo más sencillamente que pueda, porque es un tema bastante complejo desde el punto de vista técnico, y justo esa tecnicidad del procedimiento permitió la trampa argumentativa. ¿Por qué no es inconstitucional el procedimiento? Muy sencillo, el artículo 56 de la Constitución, lo pueden consultar, es sumamente claro. El cálculo de la sobrerepresentación que permite la Constitución se dice literal y expresamente por partido político. Y este señalamiento literal se ha regulado desde el 2009, primero en el COFIPE, después en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por partido. Y desde 2009, en cada elección federal, el IFE, el INE, y ha sido confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el criterio de la sobrerepresentación ha sido por partido. Entonces, no hay ningún argumento que desmonte en primer término esto. Entonces, bueno, esto es una explicación muy general, pero en la obra, el contenido de la obra, lo que ustedes pueden ver es, en primer término, el procedimiento técnico que fue aplicado por el Instituto Nacional Electoral. Explicamos el paso a paso, porque la explicación que se da generalmente en los medios de comunicación es muy tramposa. Simplemente se dice, el porcentaje que recibió un partido político
no corresponde con el número de diputaciones que tiene en la Cámara de Diputaciones. Esa simplificación de la manera en que tendrían que hacerse la asignación de diputaciones no corresponde a el diseño del sistema electoral de nuestro país. Nosotros tenemos desde el 77 un sistema electoral mixto. ¿Qué significa esto? Es un sistema en el que tenemos 300 diputaciones que se eligen por el principio de mayoría relativa y 200 diputaciones que se eligen por el principio de representación proporcional. En todos lados se ha dicho por la academia históricamente, por las autoridades electorales, que este sistema mixto tiene preponderancia mayoritaria. ¿Qué implica esto? Que siempre se ha buscado como objetivo principal que exista una mayoría fuerte que pueda hacer reformas. Obviamente esto se ha ido cambiando conforme las diferentes reformas electorales, pero nunca ha sido el objetivo tener lo que se conoce como un sistema de proporcionalidad pura. Y ahí está justamente el engaño argumentativo en el que se recurre con mucha irresponsabilidad por parte de un grupo de académicos. Entonces, en la obra, en un primer momento explicamos todo este procedimiento técnico, ustedes lo pueden replicar. Ningún partido político rebasa el 8% que permite la Constitución. Incluso en un momento del proceso de asignación, Morena tenía más diputaciones de acuerdo al cociente natural que permitía la fórmula, 12. Y justo se le quitan, conforme al procedimiento constitucional y los precedentes históricos. Entonces, ahí está el procedimiento técnico para quien lo quiera replicar. Posteriormente, damos cuenta de algo que tampoco se ha querido reconocer, y es que sí hubo una campaña mediática, sí hubo una campaña orquestada por parte de un grupo de personas diferentes, personas de oposición, actores, académicos, y el problema no son los intereses que pueden ser legítimos o no sobre los problemas de nuestro sistema electoral, sino lo que queremos poner en la mesa, y es el capítulo de Fernando Díaz Naranjo, experto en periodismo. Lo que queremos poner en ese capítulo sobre la mesa es la irresponsabilidad de salir a decir esto así, porque el problema es el efecto agregado del discurso público que vino a deslegitimar, quiere buscar deslegitimar el procedimiento y buscar ganar en los tribunales lo que no se ganó en las urnas. Antier lo comentaba en la Cámara de Diputaciones el diputado Gutiérrez Luna. Ellos salieron, ¿no? Morena salió y sus partidos aliados en campaña a pedir el voto masivo para tener la mayoría calificada. La ciudadanía tenía conciencia de la posibilidad de esto. No podemos cambiar en un momento dado, después de los resultados electorales, la voluntad popular. Entonces, esto es lo que tratamos de explicar a detalle en la obra. Posteriormente viene el capítulo del magistrado de la Mata, con un constitucionalista de renombre, Alfonso Herrera, y ellos nos dan las razones constitucionales de por qué la interpretación que se siguió es la más apegada a derecho y a la Constitución y a la propia doctrina jurídica. Posteriormente tenemos también un capítulo donde buscamos desmontar las falacias teóricas que se pusieron sobre la mesa. Una de las principales falacias es que, bueno, ya les hablé, de que se puso en el discurso público la idea de que las mayorías en sí mismas son inmorales, son inconstitucionales, como si así fuera a priori. Entonces, ponemos en la obra la gran pregunta. Si las mayorías son inconstitucionales, ¿por qué hoy 87 países que consideramos democráticos tienen sistemas de mayoría relativa? Es el sistema que los ingleses llaman the first past the post. ¿Qué significa eso? Que el que gana se lleva todo. Y esto en los sistemas electorales, en la ciencia política, tiene una razón de ser.
las mayorías en los congresos buscan tener efectividad para cambiar la Constitución y poder tener gobiernos efectivos. Esto en sí mismo no es algo negativo. Lo negativo es cuando se da la tiranía de las mayorías o cuando no se respetan los derechos o cuando no hay posibilidad de competencia real, como pasó durante muchos años durante el partido hegemónico. Entonces, bueno, esto y otras falacias son las que buscamos desmontar en la obra. Ojalá despierte esta tarde lo que estamos aquí comentando su interés. Yo aquí me voy a detener para más bien dejar el tiempo a quienes hoy nos acompañan y poder escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, maestra Tello. Aprovechamos este momento para darle la bienvenida a la senadora Laura Estrada Mauro por el estado de Oaxaca. Muchas gracias, senadora. A continuación, escucharemos la intervención del doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Muy buenos días a todas y a todos. De verdad es un privilegio, un honor estar en la Casa del Federalismo Mexicano. Agradezco la invitación del querido senador Javier Corral Jurado, del senador Gerardo Fernández Noroña, de las senadurías, senadoras, senadores que nos acompañan el día de hoy, de los diversos asistentes. De verdad es un privilegio que nos escuchen para escuchar las razones del tribunal, yo diría. ¿Qué sucede? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite su sentencia vinculado con el tema de representación proporcional y su distribución dentro de las diversas fuerzas políticas. ¿Qué se observa? Empieza a existir un ataque sistemático, yo diría ex ante, antes de que emitiéramos la sentencia, en donde diversas fuerzas fácticas, políticas, se acercan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El libro retrata a cabalidad cómo fueron esas presiones de carácter político y fáctico, tratando de cambiar el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostenido por lo menos desde 2009. Y segundo, el cómo se dan esas presiones una vez que ya se emitió la sentencia. Creo que es el gran factor a favor de esta obra, que es coordinada de manera magistral por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y en el que participan diversos investigadores de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué nos enseña esto? Creo que viene a romper el paradigma, y lo he dicho en otros foros, de que el juez habla por sus sentencias. Creo que eso ya quedó en el siglo XX y el siglo XXI recoge el paradigma de que el tribunal o cualquier tribunal tiene que hablar también con la ciudadanía en general para explicar cuáles son las razones de su sentencia y tratar de consolidar hacia ellos la legitimidad de una institución. Y eso es precisamente lo que me preocupa: legitimidad, confianza, credibilidad. Después de la emisión de la sentencia, que hemos observado un conjunto de pronunciamientos de ciertos académicos, de ciertas personas, de ciertos juristas, que tratan de restarle precisamente legitimidad a este tribunal. Y lo noto de manera muy importante con una anticipación a la elección de 2027. Y creo que no es casualidad. Y eso es lo que hace necesario, hace urgente, hace apremiante la emisión de esta sentencia que le explica a la ciudadana, al ciudadano, el por qué se tomó la determinación que se tomó. Creo que esto se hace indispensable cuando existen ataques injustificados, precisamente con la finalidad de restarle a un tribunal terminal esa legitimidad y credibilidad. Recordemos que el artículo 99 constitucional
establece que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables. Y si se tiene esta naturaleza, entonces, ¿cómo menoscabo esa decisión? A través del ataque. Y eso es lo que se ha estado haciendo. En ese sentido, el libro, y por eso recomiendo su lectura, porque nos va llevando de la mano a cómo se emitió este fallo, la historia previa a la emisión de la sentencia y la historia después de emitida esta. Por otra parte, ha sido coincidente y regreso yo al hecho de que vamos hacia una elección 2027 en donde ya están generando diversas opiniones por parte de juristas, por parte de ciertos sectores de la industria empresarial, por ciertos sectores de la industria académica, académicos en general y por ciertos sectores de universidades. Por eso es pertinente esta obra que alude a las razones del tribunal para tomar su decisión. Un poco quiero adentrarme en los antecedentes históricos para darles el contexto, para darles un poco de las razones del entendimiento de por qué surge la figura. Trataré de no ser muy abundante en las razones porque entiendo que a veces esto nos lleva un poco al aburrimiento, pero trataré de ser breve, se los prometo. Me remonto a 1946. En 1946, luego de la revolución, el sistema electoral estaba completamente orientado al mantenimiento del PRI en el poder. En 1963 se busca integrar a las fuerzas políticas minoritarias mediante la introducción de diputaciones de partido. Y se estableció que quien obtuviera el 2.5% de la votación se le asignarían 5 diputaciones más y una adicional por cada 0.50% de los votos que se sumaran. Se fijó en 20 diputaciones el límite, tomando en cuenta aquellas diputaciones ganadas por el voto directo. Bueno, esto evoluciona y nos vamos a 1972, en donde ya se reduce el umbral que le refería a 1.5. Con posterioridad, en 1976, solo hubo un candidato a la presidencia, y el PRI buscó por todos los medios combatir el abstencionismo para legitimarse en la mayor medida de lo posible. Y esta situación lleva al partido en el poder a rehacer las reglas. Se crea entonces un sistema que combina mayoría relativa con representación proporcional. Sin embargo, al PAN, la reforma del 1977 le pareció marginal, pues seguían vigentes mecanismos para mantener un partido oficial en el país y el PAN veía en las nuevas fórmulas de representación proporcional un simulacro democrático. El PRI, por su parte, consideraba que este nuevo modelo daría espacio a otras expresiones políticas contrarias al PAN, lo que amenazaría su lugar como posición única en el país. Ya en 1986, Miguel de la Madrid impulsa una reforma que aumenta las diputaciones de 400 a 500, se crean las 5 circunscripciones plurinominales, se permite al PRI participar en la repartición de escaños de representación proporcional, aunque era mayoría, y se limita el número de curules al 70%. En los años 90, el régimen económico se agota en buena parte por el Tratado de Libre Comercio, que significó un cambio profundo. El mercado se convierte en la parte central de la vida nacional. Y con la reforma definitiva de 1996, que es la parte importante, se establece el 8%. Cabe decir que la reforma de este año fue producto de importantes consensos. Se considera una oportunidad más de pluralidad y de acercamiento a la proporcionalidad de voto-escaño. Con esa historia en mente, me voy a trasladar un poco ya a lo que interesa para la exposición del libro. Tenemos la emisión de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral. Ese acuerdo, por si quieren consultarlo, y lo dice muy bien el libro, es el acuerdo del Consejo General 2129-2024. Y este acuerdo tiene por objeto efectuar el cómputo total
declarar la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y realizar la asignación de 20 curules correspondientes conforme a la Constitución y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y por ello, el INE parte de la votación total emitida y determina la votación nacional emitida, excluyendo los votos que la ley no considera para la asignación de diputaciones de representación proporcional. Con base en dicha votación, aplica la fórmula legal de proporcionalidad pura integrada por cociente natural, método de resto mayor, mediante la cual se obtiene una asignación inicial de curules para cada partido político con derecho a participar en este reparto. Y una vez realizada esta asignación preliminar, el acuerdo verifica el cumplimiento de los límites constitucionales de sobrerepresentación previstos en el artículo 54 de la Constitución. En aquellos casos en que un partido político excede del porcentaje máximo permitido de curules, el INE deduce el número de diputaciones de representación proporcional necesarias para ajustarlo a los límites constitucionales. Posteriormente, las curules definitivas que corresponden a cada partido político son distribuidas entre las circunscripciones plurinominales conforme al procedimiento previsto en la ley, utilizando de nueva cuenta el cociente de distribución y, en su caso, el método de resto mayor, a fin de asegurar una asignación territorial objetiva y verificable. Este acuerdo declara la asignación definitiva de diputaciones de representación proporcional, dejando constancia de que el proceso se realizó conforme a los principios de legalidad, de certeza, de objetividad y de constitucionalidad que se expresaron en las urnas como los límites establecidos por el diseño constitucional del sistema electoral mexicano. ¿Qué es lo que sucede? Observemos. La Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Políticos Electorales establece un cálculo, un diseño constitucional, un diseño normativo que nos lleva a establecer un cálculo. Y ese cálculo fue el que realiza el INE. Creo que no es sujeto de interpretación si se sigue esa secuencia matemática, esa secuencia que está prevista en la Constitución y en la LEGIPE. Y la doctora Tello lo retrata en el libro con maestría. Dice, a ver, esto no es un problema de interpretación, es un problema de diseño normativo. ¿Y qué tenemos que hacer? Si estas reglas estaban antes de la elección, no podemos cambiarlas después de que ya se realizó la votación. Y el tribunal tenía que acudir a las reglas específicas que había seguido desde 2009, y eso se llama predictibilidad, se llama seguridad jurídica y se llama certeza. Si los alegatos de los partidos políticos con posterioridad a la emisión de este acuerdo y de la sentencia lo que buscaban era cambiar la interpretación, pues prácticamente lo que pedían que nosotros hiciéramos era cambiar las reglas del juego. Y eso está prohibido por la propia Constitución, que establece que debemos seguir la certeza y la seguridad jurídica. Yo establecería premisas fundamentales de la obra y que creo que son puntos de vista personal, pero son conclusiones que creo que son determinantes. Primero, la asignación de diputaciones de representación proporcional no es una decisión política del INE ni del Tribunal Electoral. La ejecución obligatoria de un mandato constitucional implica su cumplimiento. El artículo 54 fija límites claros a la sobrerepresentación y la autoridad electoral no puede ignorarlos sin violar la Carta Magna. Cuestionar el acuerdo es en realidad cuestionar el diseño constitucional que les comentaba, debemos observar de manera obligatoria. Segundo, la sobrerepresentación no deriva de un error de interpretación, sino precisamente es parte de un diseño normativo que tenía que acatarse perfectamente. El modelo de representación mexicana no es una
de representación pura. El límite del 8% es una válvula constitucional de equilibrio entre representación democrática, pluralismo y gobernabilidad. Pretender eliminarlo o distorsionarlo por vía interpretativa es reformar la Constitución sin que hubiera pasado por el Congreso. Y esto creo que es inaceptable. Y esto no se dice por ninguno de los juristas que ahorita han criticado al tribunal y que incluso han promovido la presentación de una obra en donde omiten este pequeño detalle. También concluiría que la ley no deja espacios a la discrecionalidad política. La LEGIP establece una fórmula matemática cerrada con pasos obligatorios y verificables, como son el cociente natural, el resto mayor y la corrección por sobrerepresentación. Es muy fácil acudir a lo que establece la Constitución y la ley para corroborar que lo que hicieron el INE y el Tribunal Electoral se apega a esas reglas que todos los partidos, todas las fuerzas políticas conocían ex ante. Y es más, me atrevería a decir que esas reglas fueron aprovechadas por esos partidos políticos previamente al 2024. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Si ellos las habían aplicado de la misma manera. Asignar diputaciones y senadurías con un cálculo político previo nos llevaría a desoír a todas luces lo que es nuestro orden jurídico. También establecería como premisa: no hubo alteración a la voluntad popular. El límite del 8% de sobre y subrepresentación no invalida triunfos ni reasigna mayorías por voluntad del árbitro. Es un mecanismo previsto con anterioridad y es conocido por todos los partidos políticos y aplicado históricamente. La voluntad popular se expresa en las urnas, pero se traduce en curules conforme a reglas constitucionales, no conforme a narrativas que se construyen a partir de intereses creados y para deslegitimar a las instituciones. Todos los partidos conocían esas reglas y decidieron jugarlo con ellas. Me atrevería a decir que hubo la emisión de acuerdos previos del Instituto Nacional Electoral en donde se fijaban esas precisas reglas. Y esos acuerdos fueron combatidos por esos partidos políticos en el RAP 135, no me acuerdo, no quisiera mentirles, pero fueron impugnadas en un recurso de apelación en donde el Tribunal Electoral confirmó las reglas del Instituto Nacional Electoral. Así es que ellos ya sabían qué reglas iban a aplicar para la sobrerepresentación o los temas vinculados con este fenómeno. Y el debate legítimo aquí no es si el INE o el tribunal o bien la ley, sino que el país desea un modelo distinto a la representación, pues entonces tienen que acudir a los foros necesarios para cambiar el diseño normativo, aprovechar esta reforma electoral que ha sido convocada por la Presidenta de la República y llevada a una comisión presidencial para la reforma electoral y proponer un sistema distinto, que vayan y que discutan y que establezcan con el Senado de la República, con la Cámara de las Diputaciones, pues cambiar ese sistema, pero que no exijan a un tribunal que varíe las reglas que ya existían y que todo el mundo sabía que se iba a decidir conforme a esas reglas. Y eso es precisamente lo que trata de defender esta obra que nos presenta de manera magistral el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Se ha emitido un libro por el Instituto de Investigaciones Jurídicas tratándonos de hacer ver que el tribunal emitió una sentencia abiertamente inconstitucional. Yo les diría, ¿dónde está la inconstitucionalidad? Si lo único que realizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al asignar las diputaciones por representación proporcional fue seguir ese diseño constitucional matemático que ya se sabía y se conocía con muchos años de anterioridad. Lo único que se hizo es cumplir con predictibilidad, con seguridad jurídica y con certeza para conformar órganos legislativos que siguieran los cánones de nuestra Constitución. Creo yo que no debe, y creo que es un tema de naturaleza ética, no deben atacarse a las instituciones pretendiendo una finalidad política
simplemente para tratar de llevar agua a su molino. La Constitución es muy clara y la Constitución es la que debe ser respetada en toda su magnitud. Es por eso que el Tribunal Electoral tiene esa función como garante y el Tribunal Electoral tiene a su cargo una función constitucional y de garante que ha sido respetada y se respetará. Y concluyo nada más señalando que muchos han dicho, no, es que se disminuyó el número de integrantes del Tribunal Electoral para que el fallo de la representación proporcional fuera a los intereses de esa minoría. Pero yo me pregunto, si normalmente éramos 7 integrantes del Tribunal Electoral y no fue factible, por las razones que sea, nombrar a 2 magistrados que ya se habían retirado, pero aún así, veamos, en una integración normal son 7 magistrados, pero 4 votos se dieron a favor de apoyar el tema de la decisión, aún pensando en que existieran 7 votos, 4 son más, ¿no? 3 votos no generarían mayoría. Así es que ni aún bajo ese argumento, que para mí es falaz, se lograrían los fines que se persiguen. Yo les agradezco la atención a estas palabras y que ojalá meditemos más sobre este tema y que todo sea para bien de México ante una próxima elección 2027. Muchas gracias. Agradecemos su participación, doctor Fuentes. Muchas gracias. Continuamos con la participación del senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Adelante, senador. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Debo, en primer lugar, dar la bienvenida al magistrado Felipe Fuentes Barrera, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidos al Senado. Quiero felicitar la iniciativa que ha tenido el magistrado Felipe de la Mata y el senador Noroña de presentar en este recinto este libro. A mí me parece un acierto. Como me parece un acierto que se haya publicado un libro que nos hacía falta. Debo decir, ese libro que nos faltaba en el correlato que hemos vivido a lo largo de casi un año, un poco más, después de los resultados electorales del 2024, en el que se reaccionó frente a los resultados, tomando como debate central la sobrerepresentación o la supuesta sobrerepresentación en la Cámara de los Diputados derivado de la repartición que hizo el INE y que ratificó en su sentencia el tribunal. Y agradecerles además que me inviten a mí a presentar este libro, que no soy eso que suele llamarse un electorólogo. Y lo digo de entrada porque lo primero que me ha parecido un acierto del libro es que los 8 textos que componen el libro son de un lenguaje accesible, que cualquier ciudadano puede arribar a él sin los tecnicismos jurídicos que a veces, lamentablemente, en las abigarradas sentencias de nuestros tribunales, pues resultan a veces ininteligibles o complicadas, por decirlo de una forma más amable. Quienes me conocen saben que además de mi paso ahora por el Senado, tengo como una actividad principal y esencial la de librero. Tengo una librería en Chihuahua muy hermosa, perdón, el comercial, senador, que ya tiene, por cierto, un pie aquí en la Gran Tenochtitlan, en la Ciudad de México, su primera sucursal. Me dedico un poco a presentar libros también y a vender libros. Y entonces me esfuerzo algo para vender los libros en las presentaciones. Ahora debo decir que
recomendar este libro es una lectura necesaria para atajar una de las más grandes magnificaciones que se ha producido en el debate polarizado del momento político que vive el país, y que es la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la distribución de diputaciones federales. Es una lectura necesaria para orientar no solamente las decisiones futuras en términos electorales, desde el punto de vista de la urna. Yo digo que este es un libro oportuno y de obligada lectura a la luz de la eventual reforma electoral, que ha colocado, por cierto, como uno de los temas, no sabemos si así llegará con su objetivo original, el tema de la representación proporcional. Y es muy útil a la luz de lo que venga en la reforma electoral, porque independientemente de que hayan o no gustado los resultados electorales a una parte de la intelectualidad o del sector académico o de los actores políticos, el diseño constitucional y legal que México tiene en este momento es el que obligaba a la actual distribución de curules en la Cámara de los Diputados a las fuerzas políticas. No había de otra. Por eso creo que el libro, que además es de acceso gratuito y ahora mismo se puede bajar de la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hacerse de uso colectivo, y ojalá como un referente y instrumento del debate común. Quiero en primer lugar felicitar a Marta Alejandra Tello Mendoza y por supuesto al magistrado Felipe de la Mata por coordinar este texto, pero también por los ensayos que nos han entregado. El libro, ya lo había señalado el magistrado Felipe Fuentes, consta de 8 textos. Cada uno de ellos tiene, vamos a decir, un enfoque especializado o una visión precisa, y permite a todo aquel que quiera conocer la versión de quienes tomaron una decisión que mediáticamente ha sido embatida, pero no necesariamente jurídica, técnica o históricamente. De ahí que me parece un gran acierto el título del libro, Entre la Constitución y la campaña mediática. Porque este debate, además de mostrarnos las magnificaciones y las distorsiones en la que cayeron quienes de entrada no aceptaron los resultados electorales en su magnitud y dimensión, también nos demuestra cómo el entramado mediático del país, o lo que hemos conocido como los medios tradicionales de comunicación del país, han estado en sintonía con esa resistencia a los resultados electorales del 2024 y cómo incluso han animado, alimentado, fortalecido y amplificado las distorsiones. De tal manera incluso que se ha llegado a advertir que la resolución responde a un proceso de corrupción, no solamente de error interpretativo, sino que ha sido una decisión sesgada por motivos de favorecer al partido en el poder. Y no solo eso, pues hay que recordar que llegaron a extremos en el que justificaban que el tribunal modificara, pues en su sentencia, el entramado legal y constitucional, porque estaba inminente la reforma judicial. Hay que recuperar que uno de los momentos de esta distorsión, o más bien de esta exageración, de esta magnificación, tomó al final un argumento que Alejandra Tello ha explicado en un párrafo. Otro argumento profundamente problemático es aquel que sostenía que ante la inminencia de la reforma judicial era una obligación de la Sala Superior detener la mayoría calificada de Morena y sus partidos aliados para salvar la democracia.
Ningún debate como el de la distribución de diputaciones en el 24 ha mostrado las magnificaciones y distorsiones de los intereses políticos en disputa y también las estridencias de los medios que les sirven. El tema central que se debate en el libro es la interpretación que se hizo del artículo 54 de la Constitución y el cómo se debían de asignar las diputaciones, si por partido o coalición. Esto implica que se entienda que la Carta Magna prohíbe la sobrerepresentación por partido y no por coalición. Cito lo que dice en la fracción segunda: todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Por eso me parece importante destacar el texto de Marta Alejandra Tello, el paso a paso de la asignación de diputados de representación proporcional, un ejercicio estadístico con gráficas que incluso plantea los varios escenarios de las distintas argumentaciones que se han hecho sobre esa repartición, porque ella menciona que los medios se encargaron de presentar de manera, vamos a decir, como una información de una supuesta sobrerepresentación sin abundar en el procedimiento que llevó a determinar la distribución de las diputaciones. La interpretación que se ha realizado del artículo 54 ha sido la misma desde 2009. Siempre se ha asignado el mismo procedimiento que se da al obtener la votación total emitida, a la cual se le resta la votación válida emitida. Se restan votos nulos y las candidaturas no registradas. Al resultado de esta votación se le resta la votación de los partidos que no alcanzaron el 3%. Así se obtiene la votación nacional emitida, la cual se divide entre 200 y se tiene el cociente natural con lo que se otorga a cada partido las diputaciones correspondientes. En caso de faltar diputaciones por asignar, se utiliza el resto mayor. Este proceso, como dijo el magistrado Fuentes Barrera, matemático, se somete a los límites constitucionales de sobrerepresentación, se calcula por partido y no por coalición, no se pueden exceder los 8 puntos de la votación ni tener más de 300 curules. Por eso encuentra sentido el comentario de Marta Alejandra Tello cuando señala que en el caso de Morena sí rebasó el criterio de los 8 puntos, las 12 diputaciones que le habían sido asignadas fueron distribuidas entre el resto de las fuerzas políticas, esto según el resultado de la obtención de un nuevo cociente natural. La explicación técnica que realiza la autora permite entender que la distribución no tuvo un trasfondo político, sino el cumplimiento técnico de lo que la norma establece y hace posible. Y coincido absolutamente, si el diseño legal y constitucional es el impugnado, pues estamos precisamente en la sede legislativa donde ese modelo y ese diseño legal y constitucional se puede modificar. Y lo anterior me sirve para mencionar el ensayo Asignación de diputaciones de representación proporcional, razones constitucionales, que escriben José Alfonso Herrera García y Felipe de la Mata Pizaña, donde los autores mencionan: de conformidad con el texto constitucional vigente, estableció que el límite de sobrerepresentación en la asignación de las diputaciones federales se verifica por partido y no por coalición. En el texto se habla que desde 1996 los límites son aplicables a los partidos y no a las coaliciones. Siguiendo los antecedentes de 2009, se ha utilizado el mismo criterio. No existía razón para cambiar el antecedente ni contradecir lo que establece la Constitución. Por eso, no era aplicable el criterio emanado de la acción, señalan la acción de inconstitucionalidad 6/98, donde se había discutido una cláusula de gobernabilidad, entiendo que en una legislación local. Ni tampoco el que los partidos que fueron en coalición y hubieran postulado de forma individual 200 candidatos, si este fuera el criterio, pues solo Movimiento Ciudadano hubiera tenido derecho. Ni tampoco
que el resultado de la distribución otorgaría la mayoría calificada a una coalición. Y ahora que menciono el tema de 2009, desde donde específicamente se otorga a partidos y no a coaliciones, un aspecto que me resulta muy importante señalar es lo que incorpora en su ensayo Marta Alejandra Tello. Es un ensayo además, perdón por los demás autores, pero la quiero distinguir porque me parece un extraordinario ensayo, el de las falacias hermenéuticas y los dogmas democráticos, porque al final del debate sobre la supuesta sobrerepresentación excesiva, se colocó toda una discusión teórica dogmática sobre el espíritu de las distintas reformas y sobre el espíritu de la ley, el espíritu del legislador, los motivos, incluso las consideraciones y la exposición de motivos de las iniciativas que reformaron la legislación electoral, 2009, 96, 2014, y se ha entrado en una discusión incluso dogmática y hermenéutica de interpretación de los criterios que se utilizaron. Pero muy importante señalar que en toda esta discusión y en todo este embate a la decisión del tribunal no se ha hecho referencia a un tema que me parece de la mayor importancia. De noviembre de 1996 a enero de 2008, fue un hecho indiscutible que el límite de 8% en la diferencia entre el número de diputaciones y la votación nacional emitida aplicaba tanto a partidos como a coaliciones. Lo anterior porque con toda claridad el artículo 59, numeral 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que viene de 1996, establecía que para la distribución de legisladores por el principio de representación proporcional, las coaliciones serían tratadas como si fueran un único partido político. Esto es, dice la autora, como dicen Telles y Bárcena, claro como el agua. No obstante, en noviembre de 2007, senadores del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática presentaron una reforma para cambiar el régimen de las coaliciones electorales. ¿Cuál era el objetivo? Que cada uno de los partidos apareciera en la boleta, que los votos se contaran por separado y que cada partido presentara su propia lista de candidaturas plurinominales, entre otros asuntos. Desde 2008 a la fecha se ha hecho la repartición plurinominal por partido y nunca por coalición, incluso aún cuando en 2012 se dio la coalición entre el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, que tuvieron un porcentaje superior al 8%. Y por cierto, pues estas decisiones fueron avaladas en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por algunos de los académicos, actores y exconsejeros electorales que hoy son los más férreos impugnadores de esta decisión. Ahí están sus votos en el Consejo General. Pero se omite que la legislación fue modificada para generar lo que se ha dado en llamar las candidaturas comunes y que cada quien tuviera su propio número de votos. Pues ahí el espíritu también del legislador y por supuesto, diríamos, los motivos de la decisión, pues abonan a que la sobrerepresentación está dada por partidos y no por coaliciones. Si lo que querían los partidos era distinguirse entre sí en una coalición, pues con mayor razón en términos de su peso real en el Congreso. Y a mí me parece que este es un dato que se omite en esta discusión, esta reforma que es tan importante. Incluso en el 2014 se llevó a cabo otra reforma, pero nadie impugnó, ni mucho menos clarificó o añadió la palabra coalición. Y creo que este es uno de los temas que constantemente en el ámbito mediático se olvida. Los autores dejan claro que el criterio que se aplicó estuvo basado, uno, en lo que se establece en la Constitución, donde las diputaciones
de representación proporcional deben ser otorgadas a partir de la votación que obtiene cada uno de los partidos y no por coalición. 2. Se tomaron en cuenta el antecedente de elecciones anteriores, donde otros partidos fueron beneficiados, por lo que establece la literalidad de la ley. La campaña mediática fue uno de los factores que estuvo presente en la decisión del tribunal. Las posturas que asumieron varios líderes de opinión y académicos abrió un falso debate que no se apegaba a lo que estrictamente marca la ley, donde los partidos son los sujetos de representación y no las coaliciones. Es cierto que en el derecho son posibles todas las interpretaciones. Marta Alejandra Tello Mendoza, en Falacias hermenéuticas y dogmas democráticos, plantea: el derecho no es un algoritmo, sino un espacio de disputa interpretativa donde coexisten alternativas razonables. Por ello es interesante también lo que plantea Santiago Jesús Chablé en Stupid but Constitutional, interpretación histórica del artículo 54, donde argumenta que hay una sobrerepresentación como coalición, pero no como partidos. Tampoco se contradice la resolución con lo que la ley establece. Las coaliciones no son los sujetos a los cuales se les asignan las diputaciones, sino a los partidos. Es el mismo debate que se está teniendo en días recientes, pero desde otra mirada. Cuando dije que este es un libro oportuno, pues no solamente porque es el libro que nos faltaba a este debate que viene desde las elecciones del 24, porque viene una reforma electoral, sino porque, como ya también aquí se mencionó, acaba de aparecer un libro que se llama La inconstitucionalidad de la sobrerepresentación excesiva en el Congreso de la Unión, que ha publicado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, en donde se da otra interpretación. Esa interpretación parte de una premisa: la repartición es por coalición, pues lo que no es consecuente con lo que ha sucedido históricamente. El libro no solamente explora la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuáles son los antecedentes que se tomaron, también nos permite reflexionar sobre el proceso histórico que permitió llegar a la representación proporcional como un elemento que permitió reconocer el derecho que tienen las minorías de acceder a espacios de representación proporcional. Ya no repito lo que el magistrado Felipe Fuentes ha ya narrado desde su primer antecedente, que fueron los diputados de partido, luego los 100 diputados de representación proporcional, la reforma que los aumentó a 200, etcétera. Lo que puedo, en conclusión, decir y recomendar: es un libro fundamental para el debate recién abierto o reabierto con motivo de la reforma electoral, pero también coincido con una perspectiva colocada en la elección del 2027. No solamente porque el libro nos da una visión histórica y jurídica, sino que plantea la posibilidad de pensar en una futura reforma electoral, presentando una revisión interesante de lo que sucede en otras naciones como Chile, Argentina y Colombia. Sugiere que es indispensable revisar el fondo del problema, que no es la existencia de las candidaturas plurinominales o de representación proporcional, también tan criticadas, tan descalificada la representación proporcional. A mí me parece que el meollo del asunto es cómo se eligen estas candidaturas de representación proporcional. El libro hace además distinciones muy interesantes de cómo la figura de la representación proporcional ha sido formadora de cuadros muy importantes en términos de la política parlamentaria, incluso cómo muchas de las áreas especializadas en los congresos están en manos de la representación proporcional. Además, ha sido una de las fuentes de los líderes de los partidos para acceder al Congreso y encabezar a sus propias bancadas. No es la figura de la representación proporcional per se un problema, sino los mecanismos mediante los cuales pues, las élites partidistas o las burocracias partidistas se han quedado con estas
candidaturas o con este tipo de representación. Y por eso creo que el libro da también en este tema rutas y consideraciones que pueden ser un referente para nuestra discusión próxima. La presencia de los llamados plurinominales es para garantizar la pluralidad y la representación de esa pluralidad. Buscar la manera más equitativa de que se repartan los espacios de elección proporcional también debe ocuparnos en el futuro debate. Yo he señalado recientemente en mis redes sociales que, por ejemplo, en el caso de la sobrerepresentación del 8%, mi opinión muy personal es que debiera eliminarse el 8% de la sobrerepresentación y darle a partidos y coaliciones la proporcionalidad de su propia votación. Morena, por ejemplo, no necesita de un instrumento como ese que se dio para sí el PRI, en términos de una mayor presencia. También debo decirles, y con ello, como dicen los cantantes, con ello me despido. Yo no soy partidario, no lo soy, de que un solo partido o una coalición de fuerzas que participan coaligadas en una elección tenga una mayoría abrumadora en el Congreso, o llámese calificada. Pero ¿quién soy yo o todos nosotros para oponernos a la voluntad popular? Y si eso quiso la voluntad popular y el diseño legal y constitucional lo permite, a mí por supuesto que me gusta más que las fuerzas políticas se presionen entre sí para hacer negociaciones más fuertes y provocar el diálogo, la escucha, el debate, el intercambio. Pero cuando el diseño constitucional y legal lo permite, pues así pensemos de distinta manera, nos guste o no, no tenemos más que asumir las consecuencias de los resultados electorales, que es al final de cuentas la voluntad popular, el eje donde descansa el sistema democrático. Pero esto, lamentablemente, no lo han podido aceptar todavía ahora quienes no fueron beneficiados en la elección del 2024. Por eso tan contaminado este debate, por eso tan distorsionada la información sobre los verdaderos motivos, criterios, antecedentes y normas con las que el tribunal resolvió la repartición de diputaciones federales. Felicito a los que han participado en el texto, a los que han coordinado la edición y a quienes han organizado la presentación en el Senado de la República. Muchas gracias. Gracias, senador Corral. Aprovechamos el espacio para darle la bienvenida al senador Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía. Enseguida invitamos al doctor Felipe de la Mata Pizaña para hacer uso de la voz. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Antes que nada, decía mi madre que es de bien nacido ser agradecido. Entonces, quiero agradecer a los presentes, particularmente al señor senador Fernández Noroña, por la organización y por darnos esta acogida en el Senado de la República. Muchas gracias, senador, y por ahora presentar esta obra. Al senador Corral, muchísimas gracias, de verdad, se lo agradezco mucho por sus palabras. A mi querido amigo y compañero Felipe Fuentes Barrera y a mi querida y admirada amiga Ale Tello. Quiero también agradecer a los autores de la obra. Voy a decir sus nombres para que quede constancia. Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, Santiago Jesús Chablé Velázquez, Fernando Díaz Naranjo, Alfonso Herrera García, Fernando Ramírez Barrios, Marta Alejandra Tello Mendoza, Alonso Vázquez Moyers. Bueno, dicho lo anterior, tengo que decir un poco de la experiencia que yo viví como juez al resolver este asunto. Cuando llegó el caso, les soy sincero, este era un caso fácil. A ver, hay casos difíciles, ustedes lo saben. La teoría, por ejemplo, Dworkin ha desarrollado los conceptos de casos difíciles.
Un caso difícil cuando no hay norma, un caso difícil cuando la norma no resulta aplicable, un caso difícil donde el juez tiene que, no hay regla y tienes que traer el principio. Pero en este caso, era un caso más bien muy fácil. ¿Y por qué era muy fácil? Había regla. ¿Y saben dónde estaba? En la Constitución. Ahora que dicen, fue inconstitucional. Bueno, ahí está la Constitución. Por otro lado, era muy fácil, porque todos los precedentes iban en el mismo sentido. No era fácil, era regalado. Todavía más, yo fui el ponente de este asunto, pero también fui ponente en 2018 del asunto equivalente, idéntico, con el mismo supuesto, e hice exactamente lo mismo. Nadie podía esperar que yo hiciera algo diferente, me parece. Pero inmediatamente empezó a surgir una campaña mediática que tenía fines políticos y académicos de oposición en ejercicio de su libertad de expresión y de manera lícita, por supuesto, pero de oposición, no imparciales, no neutrales, decidieron que iban a tratar de presionar al tribunal con toda la fuerza que podían tener para doblarlo, para obligar al tribunal a resolver de otra manera, para obligar al tribunal a resolver en contra de lo que decía la Constitución y en contra de todos los precedentes. Y les voy a decir algo, si esto hubiera sido antes, quizá antes de las elecciones, pues hubiera sido algo raro, pero posible. Pero vistos los resultados, parecía más bien que lo que se pretendiera obligar al tribunal a cambiar los resultados. Y para eso había que cambiar las reglas que se encontraban en la Constitución y cambiar los precedentes. Todavía más, ahora se habla de un espíritu, ¿no? El espíritu de la Constitución. Yo me acuerdo de mis profesores de constitucional que decían que nunca en su vida han visto ningún espíritu que se les aparezca. No sé si tengan una bola de cristal que les alcance para ver espíritus. Yo lo que veo es el texto de la Constitución y es claro y es preciso. El que diga que esto es inconstitucional, le recomiendo leer el artículo 54 de la Constitución. Por otro lado, si les soy sincero, y lo dije hace unos pocos días en la Cámara de Diputados, lo que se pretendía tratando de doblar al tribunal, elevando el costo político de la toma de decisión, pues en realidad era intentar un golpe de Estado técnico. Es decir, lo que de acuerdo a las reglas vigentes al momento de la elección y de acuerdo a los resultados constitucionales al momento de la elección, tendría que cambiarse el resultado porque a ciertos sectores no les convenía eso. Hay que ser honestos. Mejor hay que decir lo que seguramente estaban pensando. No nos gustan los resultados y el tribunal tiene que hacer lo que nosotros digamos porque si no, van a sufrir los magistrados. La verdad no sufrimos, no nos doblamos, nunca nos hemos doblado. Ya tendrían que aprender eso, ¿no? De verdad, vamos a decirlo de alguna manera. Es tonto aquel que piensa que haciendo lo mismo una y otra vez va a obtener un resultado diferente. El tribunal no se dobla. El tribunal hace exactamente lo que se encuentra en la Constitución. Y para muestra, basta un botón. Los invito a leer esta obra. Ale Tello, la verdad es que hizo un gran trabajo, la felicito una y otra vez, es una persona extraordinaria, una gran académica, y quiero decirles también que los invito a que la descarguen. Este es un buen trabajo, lean la sentencia, oigan todas las opiniones, es importante, pero no piensen nada más o no se vayan en banda, reflexionen, piensen, y quizá podamos entre todos encontrar una circunstancia que pues, pueda servir para reformar la Constitución ahora que inicia una reforma electoral. Pero les soy sincero, nadie puede pedirle a un juez constitucional que no aplique la Constitución o que le dé otro sentido porque hay un espíritu que se les apareció y les dijo que tiene que hacerse esto o lo otro. En fin, muchas gracias a todos. Agradecemos al doctor de la Mata.
Tiene la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña. A hacer uso de la voz, quien nos brindará sus comentarios sobre la obra que hoy se presenta. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para mí es un privilegio, gran privilegio, estar en esta mesa con gente tan destacada. Dos instituciones dentro de una institución, que son los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, que además a mí me hubiera gustado que se extendiera más. Estaba disfrutando enormemente su intervención, pues, la sapiencia, el conocimiento, la contundencia, los hizo pinole a los opositores en unos cuantos minutos. Por supuesto, a mi compañero de bancada, al senador Javier Corral, que tiene una larga experiencia legislativa, que sin ser electorólogo, creo que dijo, sabe mucho en la materia, ha tenido una larga trayectoria política, y como aquí ha recibido muchísimos comentarios elogiosos, merecidísimos, a nuestra compañera Alejandra Tello Mendoza, que hizo un extraordinario trabajo, y ahorita comentaré por qué. Entonces, para mí es muy difícil de entrada, porque ya ha sido largo, me toca cerrar. Encima soy sociólogo, no soy abogado, Corral sí es abogado, aunque don Emilio Krieger, que era maestro constitucionalista, decía, claro que tú eres abogado, abogas por la gente, entonces eres abogado. Entonces, haré mis comentarios. Primero, voy a plantear que sí existía otro camino. A mí me parece muy claro que el libro es contundente, que hay un apego al marco constitucional, que en 2009, en 2012, en 2015, en 2018, en 2021 se utilizó el mismo criterio, que favoreció a quienes hoy no impugnan, al PRI y al PAN y al PRD. La reforma de 2014 fue hecha por el PRI, PAN, PRD, para quitar las coaliciones y decirle coaliciones a lo que son candidaturas comunes. Volveré a este tema. Entonces, como lo planteó el doctor Felipe de la Mata, era un caso fácil porque el criterio estaba establecido, y en 2023 el INE presentó el criterio de distribución de la representación proporcional y quedó validado desde entonces. Y no salieron a hacer esta campañona diciendo que era, fíjense lo que dicen, están sosteniendo que el artículo 54 de la Constitución es inconstitucional. Bueno, es el colmo del absurdo, porque efectivamente lo que están planteando es un despropósito, es una desvergüenza intelectual, porque Lorenzo Córdoba, que es uno de los principales impugnadores, por lo menos 3 procesos validó así. Bueno, creo que el de 2018 no le gustaba y planteó un criterio diferente, pero perdió en la votación, porque no tenía razón. Yo quiero plantear aquí que solo en la presentación, que es 2 cuartillas, Alejandra Tello, solo con leer la presentación queda claro el problema y lo correcto de la decisión tomada por el tribunal, solo en la presentación. Hace 2 artículos más, que yo no recordaba, el que aquí Javier Corral ha planteado, donde paso a paso explica muy claro, no tiene dificultad para entenderse, por qué fue constitucional y matemáticamente correcto la determinación de la representación proporcional, porque también, como aquí se ha dicho, a Morena le fueron disminuidos 12 legisladores que originalmente se le habían dado por la aplicación del máximo de sobrerepresentación y por el tema de la afiliación efectiva. Entonces, es, desde mi punto de vista, una resolución impecable. Impecable no porque nos haya favorecido, sino porque así es. Ahora, yo veo en las intervenciones como que dicen, bueno, pues es que así está la Constitución y en todo caso habría que cambiarla. Yo no creo que cambiando la Constitución se resolviera el problema, porque lo que la oposición está pidiendo es que no haya democracia. Lo que la oposición está pidiendo es que el pueblo no decida. Lo que la oposición está diciendo es que no les gustan las decisiones democráticas que el pueblo está tomando, porque desde febrero de 2024, que el compañero presidente López Obrador presentó 20 reformas constitucionales, se abrió el debate de lo que acabó siendo el programa de la campaña. La gente sabía por qué votaría por nosotros y lo llevamos a cabo. Y efectivamente la oposición le pedía al tribunal que salvara la patria violando la Constitución.
¿Había una forma? Pues claro que la había. A ver, lo único que tenían que haber hecho es lo que hizo Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando puso a votación, ya aprobada la reforma constitucional y siendo letra de la Constitución, puso a votación en el Pleno de la Corte que la Corte cambiara la Constitución, cuando no tiene atribuciones ni de cambiarle una coma al marco constitucional. Y lo puso a votación y perdió. Necesitaba 8 votos y solo obtuvo 7. Entonces, sí había otro camino. Y había también otro camino matemático, porque Norma Piña se atrevió a decir que mayoría calificada de 11 era 6 y también lo puso a votación. Y perdió. Perdió 2 cosas. Perdió la dignidad y el decoro de la representación que tenía. Perdió el respeto que pudiera haber tenido. Y se entendió que de aritmética básica no sabe nada y que donde estudió derecho no lo sabemos. Pero sí había otro camino, que hubiera sido el del desprestigio de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O estaba el ejemplo aritmético de Xóchitl, que decía que el 100% de las acciones de sus empresas, su marido tenía 80, la hija tenía 30 y ella tenía 10, y entonces daba 140, pero decía que era el total de las acciones. O sea que sí habían 2 caminos, aritméticos y jurídicos y políticos, y eso es lo que le reclaman al tribunal, no haber hecho eso, no haberse comportado como Norma Piña, no haber actuado de manera facciosa, no haberle regateado al pueblo lo que es evidente, que por más que le pese a la derecha, en México manda el pueblo de México y nadie más. Y el pueblo lo ha entendido perfectamente, esa fuerza y ese poder que tiene con su voto, y lo está ejerciendo. Y también, como aquí se ha planteado, están poniéndose, como se dice popularmente, el guarache para no espinarse, porque quieren que en 2027 esto no suceda. Quieren que en 2027, aunque tengamos el respaldo popular para seguir teniendo mayoría calificada en la Cámara de Diputados, eso no se otorgue. Quieren acosar a tal grado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que se retracte de lo que vino realizando. Yo solo quiero añadir, aquí se habla que fueron 4 de 5 votos y que todos en un tribunal de 7 serían mayoría. No solo eso. Reyes Mondragón votó a favor de la posición que salió adelante. Y consta en actas que el entonces magistrado Reyes Mondragón, pues es de derecha y ha respondido siempre a los intereses del PRI y el PAN. La verdad, las cosas como son, por su nombre. Pero tuvo la decencia de decir no me voy a desacreditar de ese tamaño. Y votó en conciencia porque así lo había hecho en los procesos anteriores. Ahora bien, la sobrerepresentación es satánica. Si fuéramos el sistema electoral inglés o el estadounidense, nosotros tuvimos, aquí tengo el dato, me pongo los lentes, si no, no lo veo, 256 diputados de mayoría, el 85%. O sea, si fuera una fórmula solo de mayoría, tendríamos el 85% de la Cámara de Diputados. Y ganamos 30 de 32 fórmulas de la Cámara de Senadores, el 93%. ¿Eso es incorrecto? Bueno, es un sistema que premia a la mayoría. Simple. En el caso nuestro, la representación proporcional atempera, pero no es un sistema de representación proporcional pura. Entonces, cuando quienes se oponen a esta determinación dicen, es que tuvieron el 40% de los votos, sí, pero ganamos 256 distritos, 30 de 32 fórmulas de mayoría al Senado, ¿de qué me están hablando? O sea, nosotros tendríamos, pero de verdad, una representación impresionante en el Congreso en una fórmula solo de mayoría. Es preponderante de mayoría, pues son 300 diputados de mayoría y 64 senadores de mayoría también. Voy terminando. Entonces, ahí hay una deshonestidad absoluta. ¿Se debe modificar la Constitución?
Pues solo que le pidan al pueblo que no tiene derecho a votar por nosotros de tal magnitud, que se autocontengan, que no sean tan entusiastas en las urnas, que piensen un poquito en la oposición para que se equilibre más en el Congreso, que tengamos que pedirles permiso y autorización para cambiar la Constitución. Yo, a diferencia de mi compañero Javier Corral, no me molesta nada ser aplastante mayoría. Si el pueblo así lo decide. Lo que es incorrecto es que sea con trampas, lo que es incorrecto es que sea con fraudes electorales, lo que es incorrecto es que sea con el dinero, lo que es incorrecto es que sea de manera inmoral, como lo hacía el régimen de partido Estado. No, no somos lo mismo. No, nosotros no estamos actuando así. Digan lo que digan, sostengan lo que sostengan, porque no son serios a la hora del debate. Son absolutamente torcidos. Esa es la verdad. Y en todo caso, si se debería modificar, sí. En 2014, PRI, PAN y PRD desaparecieron las coaliciones. ¿Cómo? Si estamos hablando de coaliciones. Le pusieron nombre de coalición a las candidaturas comunes, que tú vas con un mismo candidato, pero compites entre tus propios aliados. Me llevan a mí de candidato, pero Morena busca tener el mayor número de votos, el PT y el Verde buscan tener el mayor número de votos. Son aliados que compiten entre sí mismos por el mismo electorado. Eso se llama candidaturas comunes. Y las coaliciones, que era un solo emblema, una sola lista de representación proporcional, la desaparecieron. ¿Para qué la desaparecieron? Para que desaparecieran las minorías. Ellos pensaban que se iba a quedar en el sistema electoral mexicano el PRI, PAN y PRD. Sorpresas te da la vida, ya desapareció el PRI, va a desaparecer, ya desapareció el PRD, va a desaparecer el PRI en 2027 y al PAN yo esperamos que máximo en el 2030. Ya se verá, eso no lo decido yo, eso lo decide el pueblo de México con su voto. Y entonces ellos hicieron una legislación buscando favorecerse y acabó siendo aplicada en su contra. Por eso es muy importante tomar decisiones para la patria, para fortalecer la democracia y no para lo que te conviene en un momento y en una coyuntura dada. Cierro, yo creo que debería regresarse la figura de candidaturas comunes y si entonces hay coalición, a esa sí le aplicaría una distribución de representación proporcional como una sola fuerza política, pero en la actualidad no, porque son 3 listas o el número de partidos que vayan coaligados sin ir en un solo emblema, cada quien busca sus votos y cada quien tiene legítimo derecho a la representación. El día que se califica la elección, ese día termina la coalición electoral. Entonces no pueden plantear que la distribución de representación proporcional sea por coalición cuando la coalición se extingue en el día antes de la repartición de las diputaciones de representación proporcional. Y tan somos una coalición y no una fuerza política que a esta hora no tenemos todavía redactada la reforma electoral porque tenemos diferencias internas de cómo enfrentar los problemas y los cambios que hay que tomar en esa materia. Cierro, ya aprovecho el viaje. Que queremos un mayor control, en el sentido de hacer reglas para tener un mayor control, mienten. Mienten, porque se niegan a reconocer que el Poder Judicial estaba absolutamente corrompido y que necesitaba modificarse. Porque se niegan a reconocer que la Constitución establece que todas las instituciones dimanan del pueblo y el único que no elegía el pueblo era el Poder Judicial. Porque se niegan a reconocer el mandato de la gente y que la democracia es así, gana quien tiene mayoría y determina la conducción y el rumbo de la nación a quien el electorado le da esa confianza. Pero también es una responsabilidad, porque debes cumplir y debes honrar los compromisos que hiciste durante la campaña. A mí no me queda, se me pasó decir que también además coincido con Corral en que yo también soy librero, nada más que yo no tengo librería, yo pongo una mesa afuera de mi casa y ahí pongo los libros y los vendo. Entonces también presento libros, también amo la lectura y me parece que el libro es sensacional, porque defiende un trabajo hecho con honestidad, con apego constitucional, con rigor, con seriedad, con compromiso, con profundo amor a la patria, diría yo, que han tomado esa determinación y a nosotros no nos ha gustado en algunas elecciones, pero que ha sido el criterio que ha aplicado para todos y que antes benefició al PRI y al PAN y ahora aplicó en beneficio nuestro. Hay que cambiarlo porque es en beneficio nuestro. Es que no es en beneficio, es el voto de la gente.
Porque por más que modifiques, mientras el voto mayoritario sea en la confianza en nuestro movimiento, así seguirá siendo. Y yo felicito a todos. Felipe de la Mata, pues vieron, yo ya me eché 5 veces más del tiempo y él en una intervención súper puntual él además presentó a debate, no recuerdo cómo se llama, el dictamen o no sé cómo, la ponencia, es muy claro en la explicación. Alejandra tiene un mérito más que sobresaliente. Yo le decía, ¿eres doctora? Me dijo, no estoy estudiando apenas, imagínense cuando ya sea doctora, así como doctorante está hecha ya una monstrua, en el sentido positivo de la palabra. Y el magistrado Felipe Fuentes, ya lo dije, es también una institución dentro de la institución. Acompañó Javier Corral, un destacadísimo político, una trayectoria impresionante. Así es que yo he estado, como lo dije al principio y con eso cierro, muy honrado de que me ha tocado cerrar, de estar en esta mesa. Mi único mérito es que estuve de acuerdo en que aquí lo presentáramos, ningún otro. Me parece que el libro sí hay que revisarlo, sí hay que leerlo, y no me queda más que desearle larga vida a los ponentes, larga vida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apegado al marco constitucional y cumpliendo con su responsabilidad como uno de los poderes de la República, aparte del Poder Judicial, y sobre todo agradecerle al pueblo de México, gracias al cual tenemos la representación y la responsabilidad que hoy tenemos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y muchas gracias a todas y todos ustedes, por eso creo que es de todos los eventos que hacemos aquí, es el que más convocatoria ha tenido, lleno el auditorio, mucho interés. De verdad, muchísimas gracias y lean el libro, que se los autografíen, aunque parezca uno fan, porque va a ser un libro para la historia. Es un libro muy importante. Lorenzo Córdoba y socios, de Diego Valadez, todos esos están derrotados jurídicamente, políticamente, moralmente, éticamente y aritméticamente. Muchas gracias por su atención. Agradecemos su valiosa participación, senador Fernández Noroña.